You are listening to the We Are Cousins podcast, a podcast that focuses in South Texas and northeastern Mexico genealogy. Thank you for joining us today. Wellester Alvarado and I will be talking to Carlos González Rodríguez. He is one of the cronistas e historiadores from the state of Nuevo León. And here's our interview. Hope you enjoy. Thank you. But before we get started, I want to thank Las Vías del Norte for sponsoring this episode. Las Vías del Norte Genealogy Group helps you find your ancestors by providing you with online presentations, how-to videos, and publications so you can leave a legacy for your children and their children. Make sure and visit them at lasviasdelnorte.com. Once again, that is lasviasdelnorte.com. And now to our conversation. Mira, soy Carlos González Rodríguez, soy abogado de profesión, nací en San Pedro Garza García. Mi padre era el alcalde de este municipio cuando yo nací, hace ya muchos años. Y la inquietud por la historia viene precisamente al indagar las raíces de la familia, de dónde venía por el lado de los González y de los Rodríguez. Entonces eso me fue llevando a temas ya más avesados en la historia primero de San Pedro. Entonces con ello me gané que se me nombrara cronista de este municipio desde 1986. Entonces ya tengo algunos años también como cronista y ello me ha llevado a escribir crónicas municipales, investigaciones del municipio y también a investigaciones de la ciudad de Monterrey. Tengo más o menos 17 libros, obras impresas, tal vez un poco más, y más de 1000 crónicas también impresas. Entonces, he investigado sobre Monterrey. Tengo una obra sobre Monterrey de 3 tomos, 1500 páginas, muy bien apoyado en fotografías. Y también investigaciones a nivel estado, una investigación sobre la forja del trabajo en Nuevo León, o sea, en la historia de la educación o de la preparación, de tal manera que, ¿por qué fuimos considerados la capital industrial de México como estado o como ciudad? Y lo más reciente, aun cuando es también muy antiguo, investigaciones sobre el origen del nuevo Reino de León, que me llevó a hacer una investigación bastante exhaustiva de Luis Carvajal y de la Cueva, y de Luis de Carvajal el Mozo, y de toda la familia Carvajal, y los lugares donde realmente fundaron lo que es el nuevo Reino de León, o sea, lo que es hoy Cerralbo, cercano a la frontera con Estados Unidos. Entonces, más o menos ese es mi historial. Ya tengo casi 40 años de ser cronista y tengo también pues, 40 o más de ser investigador. Ya tengo por ahí una historia. Hace unas semanas fuimos a tu casa para hacer algunas cosas. ¿Esa casa todavía tiene partes originales de las casas antiguas? ¿O era, ¿sí? No, sí es de las primeras casas. Hay una parte que todavía conserva sus paredes de sillar y tenía sus cimientos con piedra bola. O sea, es una casa bastante antigua. Entonces, yo la rescaté precisamente como mi casa, pero perteneció a mi abuelo. Y entonces, en esta casa murió mi bisabuelo, mi abuelo, mi padre, y bueno, supongo que sigo yo, pero la raíz viene familiar. Entonces, por razones también de carácter sentimental, trato de estar aquí. Es un lugar que realmente me encanta para vivir. Me encanta la idea que sigues que no quitaste ese sillar y hasta vi los candados viejos que tienen los ganchos que te Claro. dije, Moisés, que te enseñé. Tiene eso en su puerta principal, la entrada. Está muy padre. Sí, son aldabas muy antiguas, pero todavía conservo, te digo, los arcos de sillar de medio punto, ya medio tapados, pero ahí están. Y pues lógicamente vivir en pleno centro de San Pedro. Yo estoy a media cuadra de la Plaza de Armas Sí, y así es. a 1,5 cuadras de la presidencia municipal. Entonces, esto es lo que fue el origen del municipio. Es decir, San Pedro Garza García es esto, donde yo vivo. Me refiero a la plaza, la iglesia, la presidencia municipal.
Entonces, digo, hay mucho de carácter sentimental estar aquí. Y San Sí, Pedro, antes de que pues hiciera un pueblo moderno, ah, ¿acaso ha estudiado usted quién fue el primer fundador o qué Sí, rancho claro, estaba ahí sí, antes? sí. Esto, mira, esto es una merced de tierras que Diego de Montemayor concede a algunos de sus allegados a partir de 1596. Entonces, el 20 de noviembre de 1596, o sea, 2 meses después de fundado Monterrey, él concede mercedes de tierras por acá, y en esas mercedes iba una que finalmente concede a Diego Rodríguez. Diego Rodríguez es el padre de Mónica, y Mónica Rodríguez casa con Miguel de Montemayor, más bien hijo, debería ser Miguel del Canto, porque es hijo de Alberto del Canto, y casa con Mónica Rodríguez. Y entonces Miguel de Montemayor recibe una dote que abarcaba 9 caballerías y media de tierra y otras extensiones de sitios de ganado mayor y menor. Entonces, es el primer asentamiento formal de este matrimonio, que tiene 12 hijos, y ellos acrecentan todo este territorio a través de los hijos, llegan a dominar hasta lo que es hoy Villa de Santiago, un hijo de Mónica y de Miguel, es fundador de Villa de Santiago, y de lo que hoy se llama Allende, Nuevo León, y algo de Cadereyta. Entonces, el origen pues va muy fuertemente ligado a la fundación de Monterrey. Diego de Montemayor es el abuelo del que funda San Pedro Garza García, él y Mónica Rodríguez. Y este mismo Miguel, pues es hijo de un personaje muy controvertido que se llamó Alberto del Canto, que por ahí lo estamos ubicando. Sí, Alberto Alcanto también es uno de mis ancestros, Diego de Montemayor también. Y si no me equivoco, de ahí es donde vienen todos los Rodríguez, ¿correcto? La Sí, mayoría del norte sí. de México. Sí, pues se van entrelazando las familias, o sea, recuérdate que el mestizaje se dio en baja escala en estas partes, o sea, los matrimonios fueron entre criollos, o sea, hijos de españoles, y ello originó que se repitiera mucho el apellido Garza, Rodríguez, el García, el Martínez, el González, etcétera. Se fueron dando de pueblo a pueblo, entonces conforme se extendía, por ejemplo, hacia lo que es la población de Tamaulipas, y en el siglo XVIII, pues fue con muchos pueblos de Nuevo León. Muy seguramente tus ancestros, Garzas, sean de esta parte que se fueron a Tamaulipas, pero eran originalmente Nuevo León. O sea, la primera parte del noreste que se comienza a poblar de una manera así formal, creo que es a través del nuevo Reino León. Y eso abarcaba lo que es Coahuila, lo que es Tamaulipas, parte de Texas o todo Texas, algo de San Luis Potosí, algo de Zacatecas. Entonces, como que probablemente y después de que se comienza a desmembrar, pues es donde se da el origen de muchas familias, pero con raíces en Nuevo León, en pueblos de Nuevo León. Sí, es algo que yo igual estaremos platicado anteriormente. Todas las familias que trajo José Escandón al Nuevo Santander venían de Nuevo León. Sí, Am, y, por ejemplo, mis garzas venían de Cadereyta. Ahí muy es donde he bien. perdido el trazo de ellos, pero todos los demás venían de es que Cerralbo, fue la mayoría también. Cadereyta estaba en el condado perdón, Tampico estaba en el condado de Cadereyta. Sí, lo Y que pasa es que originalmente la extensión de tierra de Nuevo Reino partía de la costa, o sea, todo lo que son los litorales de Tamaulipas ahora, y corrían hacia el oeste, o sea, hacia tierra adentro, otras 200 leguas. Entonces, ello originó muchos territorios, algunos aún permanecen despoblados, o sea, la extensión es muy amplia, pero se fueron seccionando políticamente hablando, a hacer un estado como Coahuila, otro como Tamaulipas. Tamaulipas es muy reciente, entonces es donde se marca más el origen de sus pobladores en pueblos de Nuevo León. O sea, nosotros registramos en el historial despoblamiento de pueblos de Nuevo León para ir a hacer población a Tamaulipas. O sea, todas las villas de Tamaulipas tienen origen en Nuevo León, o la mayor parte de ellas. Pero pues, no se ha perdido el nexo, por ahí está todavía. Y más ahora con la genealogía.
Sí, correcto. Y por eso yo siempre les digo a todos, Nuevo León es bien importante en la historia familiar de todos, o de todos Claro. nosotros que tenemos raíces en esta región. Antes de que sigamos con más genealogía e historia, quiero preguntarle sobre los cronistas de Nuevo León especialmente. ¿Sí nos podría platicar más sobre cuántos cronistas hay en Nuevo León? ¿Qué es la función que ellos hacen o qué es la importancia del aporte que hacen ellos para la historia y la genealogía? Bueno, es decir, la definición de cronista viene precisamente de todo aquel que hace crónica. Entonces, una manera de establecer un nexo es esa crónica a través de la historia de los pueblos. Y según un tratadista muy importante, Luis González y González, que se le considera padre de la microhistoria, él señalaba precisamente que iba ligada a la historia muy antigua con los hechos recientes. Entonces, ello justifica la presencia de un cronista actual, de un cronista que esté hablando de lo que está pasando ahora. Y pues obliga a que el cronista conozca del pueblo, conozca las raíces del pueblo, esto es historia, pero además se involucre en situaciones de lo que está pasando en esos lugares. Y en 1986 y 87, a iniciativa pues eran historiadores en su tiempo, Celso Garza Guajardo, que es sin duda un gran promotor de todas estas cosas, y Héctor Jaime Treviño, que era por entonces presidente de la Sociedad de Historia, y un servidor, nos dimos a la tarea de organizar lo que sería una asociación de cronistas. En ese entonces éramos unos cuantos, y esta asociación trataría de no nada más ubicar los cronistas, sino nombrar cronistas. Entonces muchos de ellos fueron improvisados, no conocían gran cosa, sin embargo la promesa era que aprenderían. Y ya como organización, pues nos dimos a la tarea de que se fomentara la divulgación. Esto es a través de publicaciones o acudir a medios masivos de comunicación, ya fuera el radio o la televisión, y desde luego los medios impresos. Entonces buscamos participar en periódicos, revistas, etcétera. Y ello te lleva a que investigues más, te metas a la historia, trates de ser muy veraz en tu información, porque si te equivocas te lo van a decir de inmediato. Y el cronista pues cumple con esa función social de estar recogiendo los eventos actuales, pero también dar a conocer los pasados, los antiguos. Y en esa tarea, pues lógicamente ya hay una gran manifestación de cronistas. El número debería ser uno por cada municipio. Sin embargo, se han organizado en algunos municipios como grupos, consejos de crónica, etcétera, y ello abarca a cronistas que se designan auxiliares, honorarios, de alguna forma se les dice, pero todos están participando. Esto es, el cronista es el que escribe crónica. Entonces, para ello no requieres de un nombramiento. O sea, siempre lo he dicho, yo he peleado mucho eso. O sea, ya estás nombrado, qué bien, gracias. Pero la crónica se hace a través del ejercicio diario. Y el ejercicio diario significa investigar para conocer lo antiguo y darlo a conocer. Por ejemplo, esto me ha metido mucho con los genealogistas. Me involucra porque tengo que preguntarles a ustedes, oye, ¿este fulano de dónde era? Aquí dice que era de esta parte, pero aparece otro por allá en Tamaulipas y uno más en Coahuila o dos más en Zacatecas. ¿Cuál es el de veras? Y entonces el estudio genealógico pues te lleva a la verdad. Y ubicar de repente un árbol que lo estás utilizando para los fines de la divulgación de la crónica de cada pueblo o de cada estado. Aquí reconocemos como el cronista, es decir, especial a Alonso de León, porque describió de alguna forma, en muchos casos equivocándose, porque señala por ahí cosas que no son, pero nos dejó al menos una descripción de las costumbres, inclusive de los indios, del indio chichimeca que habitaba por estas tierras, su manera de ser tan indomable y las conductas también de los colonizadores, o sea, en lo que se equivocaron. Entonces nosotros ya como historiadores, como cronistas, nos metemos a investigar por los documentos oficiales, ya sea registro civil,
o el eclesiástico, certificados de bautizo, de nacimiento, de muerte, de matrimonios y en algunos casos ya civil, pues de divorcios. Es decir, tenemos que establecer los parámetros muy bien y distinguir entre lo que es eclesiástico y lo que es civil. De repente los dos, ¿verdad? Digo, para el estudio, pues los dos. Y das gracias a que ahí está la información que te sirve para nutrir tu escrito, tu investigación. Gracias a ello se puede publicar. De otra manera, pues a quién le preguntaríamos. Gracias a Dios a que está escrito. Correcto. Correcto. Oye, también una pregunta que confunde a mucha gente, que son, ¿quién eran los fundadores de Monterrey? Vienen de una persona a 3 personas, a 2 personas, pero salió a la luz que... Es decir, gracias a los errores de historiadores, se originó una confusión que vale la pena aclararla. Tenemos que entrar al aspecto revisionista de la historia. Entonces, cuando Luis de Carvajal hace su primera exploración de este territorio, hablamos de los años de 1572-73, él está estableciendo los puntos de interés para él, para ofrecérselos como una situación favorable al rey Felipe II a través del virrey de México, Enríquez de Almanza. Entonces, ese recorrido ubica precisamente todos los pueblos. Él parte de lo que es hoy Tampico, o Pánuco, Veracruz, y cruza la Sierra Gorda, conquistando y fundando pueblos entre los indígenas. Llega a Mazapí, Zacatecas, con realmente un ejército en esa tarea de investigación, que le llevó un año, y conoce gente. Es más grande su ejército o su comitiva que los pueblos que visitaba. Entonces conoce lo que hoy se llama Monclova, llega a la serranía, que él bautiza como serranía de Nuestra Señora de los Remedios, hoy le llamamos Picachos, y funda, ya cuando se le da la capitulación, en 1579, que es el punto de partida legal, original y auténtico de nosotros, 1579, cuando se nombra a un primer gobernador real, que es Luis Carvajal y la Cueva. Él a su vez funda lo que sería la capital del nuevo reino. Se llamó León, así la bautizó. Hoy se llama Cerralbo. Y fundó la villa de la Cueva de León, un pueblo minero ubicado en la serranía esta de Nuestra Señora de los Remedios, ahora Picachos. Y fundó la villa de San Luis, Ojos de Santa Lucía, lo que hoy se llama Monterrey. Entonces, y funda también Almadén, que es hoy Monclova. Pero viene la persecución por ser sefardita. Él era un judío converso, pero su familia comienza a hacer labor proselitista y son perseguidos por la Inquisición. Pero yo he encontrado que el origen más que todo era porque estaba fundando un reino demasiado poderoso, muy equiparable a lo que era la Nueva España, en territorio muy grande, pero con gran poderío, traía dinero. Entonces iba haciendo cosas interesantísimas y tratando de crecer. Y traía autorización del rey para que sus dominios se extendieran de mar a mar y avanzara hacia el norte. Ellos iban tras la búsqueda de las 7 ciudades de oro, la Cíbola, lo que es hoy el Nuevo México. La fiebre del oro de Estados Unidos del siglo XIX tiene mucho origen en todo esto, o sea, había bastante oro. Todo ello origina estas envidias y su persecución y muerte de Carvajal y un semi-abandono de lo que tenía conquistado, no se abandonó del todo. Diego de Montemayor era el tesorero de Luis de Carvajal y del nuevo Reino de León, con el título de teniente de gobernador. Es lo que él hacía. Obedecía la orden de Carvajal. Cuando todo esto sucede, el va y se establece en Saltillo, pero corriendo de la disposición del virrey de entonces, que ordenó que se abandonaran las tierras estas, so pena de muerte. O sea, una disposición bastante difícil. Pero en 1591 muere Luis de Carvajal en la cárcel de Corte, y ese año se funda oficialmente Saltillo por Francisco de Urdiñola, no en 1577.
Y en 1596, que es cuando llevan a la hoguera a toda la familia Carvajal, es cuando Diego de Montemayor viene y funda en el mismo sitio que la villa de San Luis, Ojos de Santa Lucía, la ciudad de Monterrey. Desacata la disposición real que no se puede fundar sobre lo fundado. Por ello no hay acta de fundación de Monterrey, hay una repoblación. Y posteriormente, en 1599, comienzan a hacerse efectivas oficialmente aquellas disposiciones de fundar una ciudad como Monterrey. Pero nació y creció muy relativamente, con muchos problemas. No así el territorio de las minas, que fue la actividad básica durante algunos años, y ya comenzaremos a narrar la otra historia a través de Martín de Zavala a partir de 1626. Digo, creo que se puede conformar esa historia con algunos encuentros o encontronazos entre personajes que tenemos que clarificarlos, porque es obligación del historiador decir la verdad. Y entonces perseguimos la verdad, aunque de repente eso nos ocasiona enemistades o antipatías. Pero bueno, vamos a buscar la verdad. ¿Está bien? Ok, entonces ¿cuántos intentaron a fundar a Monterrey? Bueno, no, es decir, Monterrey solo una vez, Diego de Montemayor. Okay. Original fundación, Luis Carvajal y de la Cueva, a través de Gaspar Castaño de Sosa, que lo nombra alcalde, pero se llama Villa de San Luis, ¿ok? En alguna ocasión se le llamó también Cerrabo por 2 años, pero entonces decir con veracidad cuál, bueno, la fundación original se llama Villa de San Luis. La fundación posterior de Diego Montemayor se llama Monterrey, ahí está. No lo puedes borrar porque ahí está, así se llama todavía Monterrey. Entonces solamente 2. La Villa de San Luis y en el mismo sitio la ciudad de Monterrey. Entonces, aclarando eso para los que lo lean dentro de 100 años, creo que vamos conformando la historia de manera más veraz. O sea, basado en documentos. No es la verdad de los historiadores, debo aclarar. Es la verdad de lo que ellos alcanzaron a leer. Si no tenían documentos, acuérdate, Welester, que toda esta investigación de Luis de Carvajal la hemos encontrado ya en el siglo XXI. Y no aquí en México, la encontramos en España, en los archivos de Indias. Entonces, todo eso estuvo oculto 400 años. Se dijo lo que había. Hay que aclarar que lo que había no era suficiente y además no era exacto para poder decir, pues, la verdad que también viene a ser relativa, porque supongo que irán apareciendo documentos que probablemente nos pongan de mentirosos también a los que ahora tenemos documentos. O sea, y lo podemos decir. Bueno, pues ¿Sí? solo, ¿cómo de? El tiempo el Nos tiempo ubica. decidirá si acaso descubren más documentos o algo que no hemos visto, pues claramente vamos a estar erróneos. Sí, lo más inmediato que tenemos que buscar es la descripción de los pueblos que fundó Luis de Carvajal con pinturas, dice él. Él señala y le manda a decir al rey que le está enviando todo eso. No lo hemos encontrado. Probablemente ahí nos ubique sitios, lugares, tamaño de las fundaciones estas, ¿verdad? Sí, Pares, la portal de archivos españoles, todavía están digitalizando todos los documentos que tienen en el archivo de Indias. Sí, nada más les falta como un 85%. Llevan más o menos digitalizado, creo que 19 o el 20%. El resto, pues no, o sea, yo he checado lo que está virgen, pues es una tarea inacabable. O sea, no basta una generación, supongo. Son millones de documentos. Y entonces están generalmente clasificados. Ahí te vas a encontrar documentos. Yo encontré un documentito, y digo documentito porque es media página en la cual la familia Carvajal solicitan que ya les levanten el San Benito y Gaspar de Carvajal, el fray, pide que ya lo dejen ejercer el ministerio como cura. Esto es en 1593. Todo lo que pasa es que para el 96 ya son llevados a la hoguera, o sea, sí le levantaron a San Benito. ¿Qué pasó? Bueno, pues eso lo estoy escribiendo. Lo tengo ya en proceso de investigación y de impresión para poder decirlo y dar pie a un foro de discusiones con los que crean que yo estoy echando mentiras y con los que crean que están diciendo la verdad. O sea, finalmente lo que va a respaldar todo es la documentación.
lo que aquellos dejaron para que se quedara. Y que anda perdido por lo pronto. Ya lo encontraremos, Claro. como dices tú. Otra cosa, Alberto del Canto, ¿acaso anduvo? Bueno, tengo entendido, según dicen, que Monterrey tuvo 3 poblamientos, uno Carvajal, Alberto del Canto y luego Diego de Montemayor, que fue el que funcionó la... Sí, eso se dice, pero en realidad Alberto del Canto no fundó, o sea, en el año que se menciona, 1577, él andaba prácticamente corriendo. Lo querían aprender desde la audiencia de Guadalajara. Entonces venían tras él, el que venía más cercano fallece y Alberto lo que hace es se esconde por acá. En descripciones que se hacen a través de los escritos de Alonso de León y escritos de las gentes de Carvajal, se aclara mucho la situación. Hay errores ahí escritos que pueden ser aclarados. Entonces, Alberto del Canto, en actitud rebelde, trató de fundar un real. Eso le valió que trataran de encarcelarlo y lo aprenden. Wow. Se pone rebelde, a ese soldado se refieren. Alonso de León lo menciona en su crónica, pero se equivoca cuando dice que se defendió a Alberto del Canto porque lo quería matar el teniente de gobernador, que era Diego de Montemayor. Viene por ahí un problema de honor, un problema de faldas, que yo no he encontrado el documento que lo aclare totalmente. Entonces, más bien parece una cortina de humo de la época. Pero lo cierto es que fue al revés. El que trató de matar al teniente de gobernador fue Alberto del Canto. Y los soldados y el alcalde de la Villa de la Cueva que lo defiende, lo está diciendo. Hay una crónica también. Ese documento original sí lo conozco. Lo leí. Entonces es interesantísimo ponerlo sobre la mesa y que comience a haber interpretaciones, pero obligándolos a todos a que aporten documentos para decir verdades. Porque decir cualquier cosa, pues no hace más que hacer más cortinas de humo, como decía Vito Alessio Robles, más malezas en la historia que impiden el camino a la verdad, tapan el camino a la verdad, lo obstruyen. Tengo una Sí. pregunta. Linares y Monterrey. Linares es donde estaba el primer obispo. ¿El razón era porque lo querían hacer el capital de Nuevo León o por qué? Bueno, es de origen eclesiástico. En realidad tenían problemas porque Escandón quería que se corriera lo más cercano o en su territorio, la creación de un obispado. Entonces buscan una sede en una parte muy cercana a Tamaulipas, Linares. Ah, En 1577, cuando se pide la bula esta, se crea el obispado de Linares, pero el obispo nunca estuvo en Linares, se quedaron en Monterrey. O sea, la sede, eclesiásticamente hablando, estaba en Linares, pero ellos se quedaron. El primero no llegó porque en el viaje se enfermó, Sacedón, y muere aquí en Monterrey. Y los segundos, no, al tercero o cuarto ya pidió que la sede fuera Monterrey, no Linares. O sea, aparentemente no tenía la fuerza política ni territorial ni habitacional como para hacerlo. Como que tenía, o era más estratégico Monterrey. No estamos hablando del Monterrey de ahora. Era un poblacho también pequeño, pero razones eclesiásticas. Y el punto es que también lo quería Saltillo, la sede del obispado. Entonces, no Monterrey, no Saltillo, Linares, para estar cercano también del otro que también la quería, Escandón. bueno, si Saltillo lo quería, puede ser el razón por qué el catedral es tan grande y estilo barroco y muy bonito. Pues sí, puede ser, sí. Habría razones suficientes para apoyar esa postura, claro. Sí, claro, Y, lo importante es que la sede oficial, la que se expide el documento, dijo que Linares. Eso es lo que ahorita podemos ver. Ya lo demás, pues sí, viene a formar parte. Mándeme. y el problema que tenemos nosotros, los genealogistas, con Linares, es que todas las investigaciones matrimoniales, en vez de mandarlas para Guadalajara, ¿verdad? Deberían de haberse mandado para Linares, pero ese no fue el caso. Lo que he estado encontrando es que
todas esas investigaciones se quedaron en la iglesia que se hicieron. Y el ejemplo que tenemos es Guerrero, Revilla, en Tamaulipas. Sí, Ahí están todas las investigaciones matrimoniales. En cambio, a partir de que 1779 creo que fue cuando se fundó la de Linares. sí, 77. Sí, si andan buscando investigaciones matrimoniales después de esa fecha, necesitan buscar en la iglesia donde sus ancestros se hayan casado. Y si no están ahí, tengo entendido que no las van a encontrar en ningún otro lugar. ¿Acaso que hayan documentos por ahí aventados que no nadie los ha publicado o que nadie los ha recogido? So, Eso es lo único sobre la de Linares. Pero todo esto se desprende precisamente de la jerarquía eclesiástica, tiene problemas desde los tiempos de Martín de Zavala. Hay un documento que se llama el Curato de Monterrey, tenía el original en la audiencia de Guadalajara, y ahí se ventila muy bien el conflicto que había entre lo que era la audiencia de Guadalajara o el obispado de la Nueva Galicia, Jalisco ahora, Guadalajara, para ejercer el dominio eclesiástico en Saltillo y de Saltillo pasarla a Monterrey. Pero el nuevo reino, creado por Luis de Carvajal, hablaba de crear iglesias, jalar obispos, inclusive crear obispados, etcétera. Todo eso lo mencionaba. Y todavía en la época de Martín Zavala se ven conflictos entre el cura de Saltillo y Abad de Urías, que era el clérigo de Martín de Zavala. Hay pleitos sorprendentes. Entonces, todo ello originó que los curas ocultaran y guardaran en un reservatorio, un archivo pequeño, cada iglesia, de documentos. Entonces no se mandaban y algunos los mandaron posteriormente y otros se quedaron simplemente, como dices tú, Moisés, en el archivo eclesiástico de un pueblito, sujetos a todos los riesgos que se perdieran, etcétera, y en algunos casos a que se escribiera mal. Hay informaciones, que lo dices tú, aquí hay un error, pero pues así está, eso es lo que existe. Y pues origina, supongo, muchos problemas para los genealogistas y también para los historiadores, que nos apoyamos en estudios genealógicos. Sí, un lugar que lamentablemente no hay nada que he podido encontrar es Cerralbo. Documentos de la Cerramos, iglesia. No, sí, documentos de la iglesia de 1750 para abajo. No, no tenemos nada, desafortunadamente. sí, tienes que buscarlo, te digo, en lo que pudo haber sido esa situación. La otra es que Luis de Carvajal sí cuidó bastante todo ello, pero se lo perdieron. O sea, sí era un hombre muy meticuloso. Y la iglesia de San Gregorio Magno, que es la que está en Cerralbo, pues también puedes checar a ver qué existe en el San Gregorio Magno de Mazapil, que se confundió en muchas ocasiones. Se pensó que era el mismo. Aquel archivo sí tiene, el archivo eclesiástico de San Gregorio Magno sí tiene bastante documento. Por ahí manejan una nómina de 1568, creo, Aquí donde tengo el habla libro, precisamente, sí, es de Fondo Mazapil. Colonial, sí, 1653. Hay documentos anteriores. Te digo, hay una nómina de 1568. Hay documentos, viene ahí algo también de Urdiñola y todo ello, pero está muy revueltito. Entonces tienes que ir y casi hacerle no nomás al investigador permanente, quedarte ahí 2 meses, ¿verdad? A ver si no te vuelves loco y encuentras la punta del hilo y jalarlo. Oye, Luego Carlos, la otra es en la audiencia de Guadalajara, tiene mucho documento. En la iglesia de Zapopan, en Guadalajara, en Zapopan, tienen documentos eclesiásticos muy antiguos de todos los pueblos de Nuevo León. Es un archivo bastante rico. Ahí he encontrado, es Zapopan, Jalisco. Es franciscano el archivo. Tiene mucho, tiene bastante. oye, Carlos, Sí, en Cerralbo, en los archivos allí en el centro, ¿no es posible que ahí están los documentos que busca Moisés? sí. Es decir, lo que sucede es esto. Hay también, pues de alguna manera,
no hubo suficiente cuidado en algunos años. Entonces, lo que sí se había hecho al principio se perdió. Hubo mucho saqueo. Personas que querían sacar una copia se llevaban el original y tienen el original y dejaron a todo el mundo sin copia, sin nada, sin el original. Entonces, ello también pudo haber ocurrido. Tienes que buscarle en todos los pueblos, agualeguas, es decir, cercano allí, porque de repente eran capillas auxiliares o iglesias auxiliares y el cura no estaba en Cerralbo, estaba en Agualeguas, en la misión esta. Entonces, pues es cuestión de buscarle. Tenemos los problemas con los pueblos que repiten los nombres. San Pedro Garza García con San Pedro de Iturbide, San Pedro de quién sabe qué. Y de repente encuentras que lo de San Pedro Garza García está en Iturbide. Lo de Iturbide te lo encuentras acá en San Pedro. Entonces, pues es una labor de organizar. Pero todo debe estar, en alguna parte. Jalisco tiene muchos de los pueblos acá en Nuevo León. No sé por qué, pero también en la Guerra Cristera también se perdió mucho. No es tan antiguo, pero sí se alcanzó a perder bastante. Entonces, también pues tendrán que rastrear como verdaderos sabuesos todos los documentos. Y necesitamos seguir buscando. Quiero hablar algo sobre las publicaciones que hacen los cronistas. Por ejemplo, no sé si conozca al doctor Rubén Pastrana Guerrero, Sí, cronista, creo que era de los Aldamas, no sé si todavía sea sí. cronista de allí, Pues pero hasta entonces creo que todavía es. sí, él me ha mandado documentos raros que ha encontrado sobre sobre los Aldamas y los pueblitos alrededor, especialmente uno sobre Arcabuz, Tamaulipas, que le mandó el alcalde de los Aldamas al gobernador de Nuevo Sí, León. Y también quiero mencionar a Armando Leal Ríos, de ah, Linares. de Es de Linares, Linares. Sí. pero su origen es de La Palmita, Nuevo León, y él Y de los escribió un Aldamas. libro, sí, escribió un libro muy interesante, se llama La Palmita, Muerte sobre las Lomas, Sí. y trae bastante historia regional. Quiero hablar sobre, no libros específicos, pero quiero advertir a todos que busquen estos libros. Son raros de encontrar. Muchos de ellos nomás se publican 200, 300 copias, pero yo sé que la mayoría de los municipios que tienen cronistas han escrito un libro o de perdido algo sobre los pueblos de donde ellos son también. Por ejemplo, ¿dónde podemos encontrar? Dijo usted que tiene 17 publicaciones. ¿Dónde se pueden Sí. encontrar esas publicaciones? Algunos los tiene la Universidad de Nuevo León, otros francamente están agotados. O sea, le consigues algo en los archivos y ese es el más reciente, este es el Bien. sobre de Carvajal. Pero escribí en el 2000 tres tomos de Monterrey. No se consiguen todavía, algunos de manera rara, entre los libreros de viejo. O sea, que son verdaderos tiraderos, pero ahí encuentras. Van a dar ahí de repente. Fíjate Y que, eh, fíjate que en el centro de Monterrey, en la calle Guerrero, sí, hay tiendas o bodegas pequeñas donde tienen libros ah, usados y allí los venden y de vez en cuando puedes encontrarlo. Y si no lo encuentras, le puedes pedir a la persona de la tienda que te lo busca o que cuando si alguien viene con ese libro, te avisa. el que es un gran coleccionista de libros y de documentos, muy gran investigador, es el cronista de Doctor Arroyo, Francisco Alvarado. Ah, sí, sí. Él tiene gran colección de libros de casi todos los municipios. Entonces, cuando necesitas a través de Wellester que te lo contacte, él tiene. Por ahora, pues está recluido también, igual que todos, no sale. Pero se ha dedicado durante muchos años a tenerlos. Entonces, él te puede facilitar o facilitar Sí, para tu organización pues, lo que necesiten. la,
La fuente que tengo yo para libros raros es la universidad que está en Edimburgo, la UTRGB, que Sí, de los 1970s han estado coleccionando libros de Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila y de Texas en un archivo especial que ellos tienen. So, ahí es donde he encontrado los libros de Armando Leal Ríos, uno de Doctor Cos, Celso García, Garza. bastantes libros raros, sí. Sí, Am, también en Austin también los consigues, en la universidad. También tienen todas estas publicaciones. Y hay una persona, bueno, había una persona ahí en San Antonio, Texas, que era, pues, él era comerciante de libros. Entonces venía, compraba todo y allá vendía, Ah, y sí. tenía éxito. Está hablando Una de ocasión Farías, que, se me hace. ¿eh? No, se Farías. Farías. apellidaba Montemayor, se apellidaba. Oh, Era sí, militar. sí, ya él pasó. Se me hace que están vendiendo su colección Ya murió, ¿verdad? y él ya falleció. Sí, él tenía una gran colección, ¿eh? Yo no encontraba mis libros y ahí los tenía él. Y Ah, no tenía uno, tenía tres de cada libro. Entonces, y pues lógicamente los tenía a buen precio, o sea, caros. ¿Por qué? Sí, Porque si los tengo que conservar. su ¿Eh? colección es más de 14,000 libros, Sí, fue lo sí, que sí, sí, sí. coleccionó. Yo la conocí hace años y era bastante grande y entonces cuando venía acá a Monterrey, pues andaba haciendo contacto con todos y se llevaba un cargamento de libros. Y a la hora que ibas allá no conseguías aquí, pero él los tenía allá. Igual en la Universidad de Austin, ahí también tenían una gran colección de libros y de documentos. Ve a Austin, ahí tienen documentos eclesiásticos también muy interesantes, ¿eh? Probablemente encuentres de tus pueblos, pero ahí los tienen, o sea, lo puedes consultar, porque Sí, sí, pues se pone difícil. sí, cada vez que me encuentro un libro raro y que me lo utilizo, siempre lo publico, aunque no se pueda conseguir, pero le digo a la gente, no es de que lo consigas, necesitas saber que está ahí, ¿me Claro, entiendes? Que está publicado, así nunca sabes cuando te vas no sé, vas a ir a una tienda de libros y lo ves ahí. Y me ha pasado, voy a tiendas de esos libros usados que por 50 centavos lo están sí, prácticamente regalando y que no tiene precio porque ya no se puede conseguir, no se puede sí, sí. comprar en Ellos no lo ningún lugar. conocen. Sí, su valor fue otro, pero ahí lo tienen ellos, pues, iba en un paquete, nadie los observa. Entonces, todo eso está sucediendo. Por ello, nos hemos, pues digo, he platicado yo con algunos cronistas de buscar esclarecer los hechos para, pues, tener de alguna manera más crédito y que nuestras publicaciones, pues, vayan adquiriendo más valor en ese orden. No digo el valor pecuniario, ¿no? Sino en el valor de que los busquen, los acepten y los usen, estas investigaciones. Pero creo que vamos caminando. Ahí vamos, o sea, estamos levantando mucha polvareda, mucho terregal, porque pues, son movimientos que se hacen en historia. Entonces, desempolvar, pues es eso, desempolvar y ponerlo en la actualidad. Quiero preguntar algo. ¿Acaso los cronistas pueden ayudar a los genealogistas a buscar documentos? Ah, claramente que se les pague por su tiempo. ¿Acaso tienen algo así que pueden proveer al público, especialmente a los que viven en Estados Unidos que no pueden ir para México? El más conocido es el que te mencioné, Francisco Alvarado. Luego hay otros, los propios libreros, algunos conocen, la mayor parte de ellos no. Entonces, Francisco, te digo, se metió a esa tarea, tiene ya muchos años, y a la hora que requerimos algo, acudimos a él. Eso lo sabe todo el mundo. Inclusive a veces de los mismos archivos lo consultan a él. ¿Por qué? Porque es el que sabe y lo tiene. Y entonces, pues una copia, pues sí, o sea, te ayuda. Pues, cuando Sí, quieras investigar algo, saber algo, localízalo. O el Lester tiene su comunicación. sí, recientemente tuvimos una plática en el grupo Las Vías del Norte y uno de los miembros me preguntó que su familia era de Doctor Arroyo, que yo conocía de esa área. Pues dije prácticamente nada, nomás lo que están en el Family Search, Sí, pero sería un contacto invaluable para pasarlo. sí, Francisco tiene publicaciones, tiene bastantes. tiene Creo que son muchos. 30 o 40, no sé, pequeñas, pero son muchas. Y entonces, en todos los casos, el doctor Arroyo tiene muchos ejidos y haciendas antiguas.
algunas muy mezcladas con Matehuala, con Galeana. Entonces, todo eso lo trae por ahí, sí. Ahí está un libro de Francisco. Entonces, yo te lo recomendaría a él. Claro que debe haber otros, pero de entre los cronistas, el que sé que se dedica prácticamente a eso es Francisco. Luego habrá otros que lo están haciendo apenas, pero entre los cronistas el que sé es Francisco. Y te conoce al dedillo toda la cuestión de los archivos eclesiásticos y municipales. Es decir, es verdaderamente pues es muy terco para localizar. Es un sabueso. No, Yo es le, muy bueno. yo le Se puse el dedica y gambusino de los archivos. profundo y angusto Sí, de buscar. sí. ¿Qué más? Oye, una pregunta más de mi parte. Allí en Monterrey, en el centro, hay diferentes historias entre el río que corre por el lado de Constitución, que antes el originario estaba casi muy cerca del barrio antiguo. Por eso se hundía muchas veces. ¿Es cierto o estoy cerca? No, mira, no. El barrio antiguo, ubicándolo un poquito hacia el oeste de lo que son los condominios Constitución, sería un referente. El río Santa Catarina, este barrio que te menciono, el desagüe de la presa de la Purísima, que retenía el agua del arroyo Santa Lucía, ¿sí? O sea, calle de Diego de Montemayor y Juan Ignacio Ramón en la actualidad. Eso es más o menos lo que se conocía, Santa Lucía y Santa Catarina. En 1909, que cae un ciclón, la inundación tan fatídica, inundó muy buena parte de Monterrey, se desbordó gracias a que había muchas construcciones en el plan del río e invadió esa parte de Monterrey, lo que es ahora el barrio antiguo. Entonces, si lo visitas, vas a ver que aún hay casas con 3 o 4 escalones para tener acceso a la puerta principal, lo cual habla de que se inundaban con frecuencia. Esto ocurrió antes de 1954, que es cuando se hace la canalización del río Santa Catarina. Esto es darle una anchura de 200 metros, una profundidad de 6, poner en sus bordes, en sus taludes, piedras grandes para que el agua simplemente corriera. Y ello ocurrió. Entonces, las inundaciones se acabaron. El río Santa Catarina, su cauce ha sido el mismo casi siempre. Se ha desbordado y origina que se crea que es un nuevo cauce, ¿no? En este caso, en el 9, desbordó. Hubo otro en el 36, el 38, que también desbordaron, pero con menores consecuencias, aun cuando provocaron inundaciones en la calle de Humboldt, lo que es hoy Ocampo, lo que hoy es Abasolo. Sí provocaron inundaciones, pero más leves. Pero acuérdate que Monterrey se reubica por motivo de las inundaciones. Cuando hace la reubicación Diego Rodríguez de ese antiguo Monterrey y lo hace a la parte más alta, que es donde actualmente está la catedral, lo que es el Museo Metropolitano, la antigua presidencia, el convento de San Francisco, etcétera. Es por razones de que se inundaba en la parte más baja, que es donde ahora corre la calle 15 de Mayo, 5 de Mayo, Juan Ignacio Ramón, algo de Matamoros, es parte baja. Si estás en Padre Mier, ves hacia abajo. En el norte ves hacia abajo. Es una hondonada que pues felizmente ya está controlada. Antes de que se ubicara, am, pienso que han de haber movido la iglesia también. Y Sí, según tengo entendido, la primera iglesia era nomás como un jacal, básicamente, donde se enterraban los pobladores que morían. bueno, mira, No, había en sus inicios en la fundación que se hace del Monterrey por Diego de Montemayor, es el mismo sitio donde estaba fundado la Villa de San Luis, en los tiempos de Luis de Carvajal. Y tenían en sus arranques un convento que también se llamaba San Andrés o San Francisco. Y tenían generalmente una pequeña capilla, la tuvieron. Y hacían los sepulcros generalmente dentro de la iglesia, a los más notables, y afuera de la iglesia a los indios, o a los que no podían, pues no sé, que no eran beneficiados o beneficiarios
de algo. Entonces, todo eso debe estar en torno a lo que es hoy la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús. Es el sitio que se ha señalado como el más factible para que ahí estuviera la primera capilla. Y la fundación original se haya hecho en lo que es hoy la Macroplaza, la explanada de los héroes, para ser más explícito. Por ahí debe estar el sitio donde se estableció el primer caserío con la Villa de San Luis y posteriormente con Diego de Montemayor. Cuando Diego funda, había casas originales de la Villa de San Luis. Y había casas, cuando llega Martín Zavala también había casas originales. O sea, esa parte de Monterrey como que no se ha movido mucho. Los afectó una inundación, decidieron cambiar los poderes, o sea, el eclesiástico, la Gran Plaza, etcétera. Pero hubo gente que ahí se quedó. Eso se comprueba a través de los escritos civiles, el traspaso de propiedades, etcétera. Pues es el mismo terreno, donde estaba el antiguo templo, las antiguas paredes, la Villa Vieja, son de alguna manera indicios de lo más antiguo. Bueno, le quiero agradecer mucho a don Carlos por estar aquí con nosotros Sí, Moisés. y espero continuar o quitarle el email de usted a Wellester para continuar platicando. Sí, claro, hombre, cuando quieras, por supuesto. Y cuando vengas a Monterrey, pues búscanos para platicar. Oye, Sí, Moisés, claro, mande. tenemos 3 minutos o más, un poquito más. Si Carlos nos puede comentar un poco de su colegio. Sí, Ah, bueno, sí. A la par que la Asociación de Cronistas hace 20 años nace el Colegio de Cronistas e Historiadores de Nuevo León. Nosotros, más que la oficialidad del nombramiento de un cronista oficial, estamos buscando la afición, el gusto o la pasión por la historia y la crónica. Entonces tenemos muchos cronistas que no son oficiales, o sea, pero escriben crónica y lo hacen muy bien. Tenemos también algunos cronistas oficiales, todos yo los nombro simpatizantes. Esto es un movimiento que se forja para y por la historia, para y por la crónica. Entonces, creo que te lo ponemos a tus órdenes. En el colegio hay gente muy entusiasta, pues Wellester es uno de ellos, anda para arriba y para abajo, es un motorcito. Y de ese tipo de gente nos han hecho mucho bien. Hemos realizado eventos, entonces, de trascendencia y buscamos mucho la publicación. También ponemos a tus órdenes, aquí en San Pedro circula un periódico semanario, es un semanario que se llama El Centenario. También publicamos, yo lo dirijo y pongo a tus órdenes las páginas cuando quieras mandar. Una cuartilla y media con fotografías. Te hacemos el espacio. O sea, muchas gracias. de esa manera buscamos difundir. Cada semana estamos publicando. Entonces, también lo ponemos para ustedes, los genealogistas o historiadores, a la orden. Ya tenemos una página para el Colegio de Cronistas por ahí dispuesta. Sí, y también lo que tenemos nosotros los genealogistas, cuando publicamos algo, necesitas tener tus fuentes porque siempre sale alguien con algo mejor o mejores evidencias y O pues habla más uno, fuerte. sí, y yo como le digo a todos, oye, yo no te voy a pelear, yo voy a evaluar y me voy a ir con lo Muy que, bien. o sea, es lo que son las pruebas. Y Así si yo debe ser, estoy mal, Moisés. pues lo tiro y me voy con lo que me enseñaron o sea, el documento y la prueba. Y es lo que mucha Exacto, como gente, dicen, el papelito es más bonito. El papelito habla. Sí, claro, Decía y lo que, Celso Garza Guajardo, decía, cuando te critiquen un documento, un libro, que te saquen uno mejor. Si no, claro. ignóralos. Y es lo, y es lo que veo yo de publicar cosas. Es para esforzarse uno de hacerlo mejor y también Claro, para empezar la conversación de que si alguien más sabe algo o ha encontrado algo más, que me lo manden o me digan. claro. Y es como lo veo yo. Yo a nadie le tomo mal nada. Es nomás de superar lo que está ahí. Ah, lo único que sí, nomás no me digan, oye, ¿por qué este tiene esto y tú esto? Y a ver, ¿qué son las fuentes de ellos? Y no tienen ni fuentes. Así es. Pues, pues para que ni me es molesten con cierto. eso. Es exacto como el último libro que hizo Carlos de Carvajal. Cada vez encuentras unos nuevos documentos que puedes cambiar lo que han pasado en los libros pasados.
Pero Así hoy en es. día ya encontraron más cosas que Carlos encontró por el esfuerzo y los meses, casi años en este trabajo. Y cuando lo ves, pues, por ejemplo, este es excelente. Tiene información que pues salió a la luz y no estaba antes. Y hay gente que todavía están peleando porque no quieren cambiar lo que ya hicieron. Pero aquí hay nuevos documentos que comprueban. Claro, Sí, pues pero quieren sí se dejarlo ve. como palabra de Dios, pues no. Todo esto es cambiante. Si hay documentos nuevos, van a cambiar. Ujú. O sea, no sé qué tanto, pero va a cambiar. Qué bueno. Sí, es como la genealogía, nada está escrito en piedra. Hayas un documento que dice que tal fulano es el papá de alguien, ¿verdad? Pero y luego después encuentras 10 documentos que ponen eso mal, que no era el Sí, papá, era el tío, pero se sí, confundieron. sí, Pues te vas a ir con los, bueno, en ese caso te vas a ir con los más documentos que mencionen el otro, pero también escríbele ahí, oye, hay un documento y pone esto y ahí está en duda. sí. Haces la Sí, aclaración. así es, exacto. Bien. Bueno, pues Bueno, tus de órdenes, Moisés. nuevamente, muchas gracias. And that's it for our podcast. I hope that you enjoyed our conversation. And also, I want to thank Las Vías del Norte once again for sponsoring this show. And encourage you to go visit Las Vías del Norte at lasviasdelnorte.com. Remember, Las Vías del Norte provides the same benefits that a genealogical society does, but on a digital platform. They have newsletters, monthly video presentations, and a lot of other great stuff. Please go ahead and visit them. And thank you. Until the next time. Thank you for listening to the Weird Cousins podcast, a podcast dedicated to South Texas and Northeastern Mexico genealogy.